Muy bien, quería hoy tratar de ver si podemos tener algunos conceptos para seguir también en otro momento, de que fuimos creados a semejanza de Jesús, cosa que no siempre nos parece posible, pero es la realidad de lo que el Señor ha designado, lo que el Señor ha proyectado para cada uno de nosotros, ser parecidos a Jesús. Suena como algo muy grandilocuente, suena como algo muy fuera de posibilidad, pero lejos de ser imposible, es el propósito de Dios, con el cual tenemos que colaborar. El texto muy conocido de Génesis 1:26 da a conocer la decisión que tomó el Señor de crearnos semejantes a ellos. Dice, texto conocido, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Pequeña decisión del Señor, ¿eh? Se ve que ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso dice hagamos. Y dice como nosotros, como el mismísimo Dios, así decidió que esto es antes de crearnos. Pero después, versículo 27, el siguiente, da cuenta de cómo concretó Dios esta realidad, este proyecto. Y dice, un texto también muy conocido, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. No deja lugar a dudas de cuál fue la intención de Dios y qué fue lo que Él realmente hizo al crear al hombre y la mujer. Los hizo a su imagen y semejanza. Ahora, no es fácil explicar qué significa a imagen y semejanza de Dios. Evidentemente, todos los seres humanos, sean creyentes o no en Cristo o en Dios, tienen semejanza con Dios. Todos los seres humanos pensamos, razonamos, tenemos conciencia, cosa que no tienen los animales. A veces cuando veo ahí en Facebook todo lo que es la lucha entre los animales, veo un león que agarra un venado, o veo un monito que está comiendo y el cocodrilo se come al monito, y uno sufre porque... Pero el animal no tiene conciencia. Los que tenemos conciencia y diferenciamos el bien y el mal, somos los seres humanos. En ese sentido, todos somos similares al Señor. Amamos. Sabemos cuando un acto, emitimos un juicio sobre actos de la vida y también podemos hacer misericordia. En todo eso, todos los seres humanos tienen la imagen de Dios. Pero obviamente, si pensamos en Adán y Eva, eran el ejemplo perfecto de lo que es a imagen y semejanza de Dios. Ellos no tenían pecado, no tenían mala conciencia, hasta podían estar desnudos y no tenían vergüenza. Evidentemente tenían toda una pureza, muy como Dios había pensado para todos nosotros. Pero, obviamente, que cuando desobedecieron, porque tenían libertad, en ese sentido también somos semejantes al Señor. Tenemos libertad para elegir, no tenemos obligación de elegir de una manera u otra. Esa libertad nos hace idénticos al Señor también. Poder decidir esto sí, esto no. Es una libertad que a veces asusta, porque así como tenemos derecho a dar vida, también tenemos la posibilidad de matar. O sea, es una libertad en la cual tenemos que tomar conciencia de que sobrelleva también una responsabilidad. Pero es interesante que cuando Adán y Eva pecaron y dejaron de ser el modelo que todos nosotros podemos seguir, el Señor no nos dejó sin el mejor ejemplo. En su gran amor no nos dejó a la deriva. Evidentemente,
Él envió a Jesús para que sea el modelo a seguir. Y cuando digo el modelo a seguir, es que todos deberíamos pensar que así como es Jesús, deberíamos progresar para parecernos cada vez más a Él. Jesús se encarnó. Cuando la Biblia dice que se hizo carne, es un salto tremendo de fe pensar que Dios, siendo Dios y estando en toda la gloria del infinito, se hace como uno de nosotros, un ser humano con todas nuestras condiciones, fortalezas, debilidades, peligros, todo igual que cualquier ser humano. Y Dios con eso dijo, esto es el ejemplo de mi proyecto, esto es lo que quiero que sean ustedes. Y se acuerdan que en un momento que le preguntaron que le muestre al Padre, Jesús, ¿qué le dice? El que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Es un ejemplo viviente. Nosotros no lo podemos tomar solamente como es Dios a quien oramos. Es aquel que está en el trono y no, es alguien de carne y hueso que mostró cómo debemos ser nosotros también. Realmente en Jesús tenemos con quién identificarnos y saber a qué meta tenemos que apuntar. Es una meta alta. Algunos dicen, ustedes ponen la vara muy alta. Sí, claro que ponemos la vara alta. Porque nada menos que Jesús es nuestro ejemplo. No podemos tener una vara menor. Es interesante que San Pablo, en 2 Corintios 4:4, dice que en Jesús tenemos la imagen de Dios. Dice, Cristo, dijo San Pablo, es la imagen de Dios. No es una teofanía, o sea, algo que aparece y parece espiritual. No es algo irreal, es algo real, concreto. Y en 1 Corintios 1:15, en la versión Dios habla hoy, dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Fíjense, Señor, qué maravilla, no nos dejó, como Adán y Eva salieron del cuadro, ahí está Jesús. Y dice en otra traducción, Cristo es Dios en forma visible. ¿Podemos imaginar esto? Dios en forma visible. No existe nada en el mundo comparable, ninguna religión, ninguna creencia religiosa es similar a. Y esto no es una teoría, esto no es un ideal, esto es la realidad. Cristo muestra cómo es Dios en forma visible. Entonces tendríamos que responder a la pregunta, ¿qué es ser imagen y semejanza de Dios? Es parecerse a Jesús. Tan sencillo como eso y tan difícil como eso mismo. Jesús no fue un ejemplo teórico, no fue un invento intelectual de gente mística, fue una persona de carne y hueso. Y Dios nunca nos pediría algo que es imposible de llevar adelante. Siempre nos pide lo que con su ayuda, su gracia y su poder podemos alcanzar a hacer. Ahora, siempre me asombra esto y no siempre le damos la trascendencia que tiene. Fíjense, el apóstol Juan dio un testimonio que no existe en nada de la historia del mundo con ningún ser que haya existido en la tierra. Y nosotros lo tenemos de primera mano. Dice 1 Juan 3:4, capítulo 1, dice, Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Hermanos, tenemos un testimonio de primera mano de los que estuvieron caminando en la tierra con Jesús. Lo tocaron, lo oyeron, comieron con Él, durmieron con Él. Fueron a todos lados con Él, lo vieron hacer todas sus maravillas.
y lo escribieron de primera mano para que nosotros lo tengamos como testimonio. ¿Ustedes se imaginan lo que sería si algún discípulo de Sócrates hubiera escrito todo lo que tuvo con Sócrates? O con Alejandro Magno, algún discípulo, algún general que haya estado con él y entonces escribió lo que hacía, pues nosotros lo tenemos nada menos que de Jesús. El testimonio de primera mano, del que convivió, lo tocó, lo oyó. Por eso tenemos que tomar conciencia de todo lo que la Escritura dice como algo que no lo inventó un hombre, sino que lo vivieron de primera mano lo que nos lo escribieron a nosotros. Cuando los periodistas quieren ir al fondo de una noticia, siempre van a buscar a los protagonistas. Si está alguien que vio un asesinato o estuvo presente, tratan de buscar quiénes estuvieron, para que le cuenten de primera mano lo que vieron. Y nosotros lo tenemos escrito de primera mano por los que estuvieron con Jesús. Ahora, todo el Nuevo Testamento nos clarifica cómo es Jesús, cómo es su carácter, cómo es sus atributos, qué es lo que él tenía, que hacía. Nos dice también la pasión por Dios, su amor por la gente, su servicio por la gente. Todo eso está en todo el Nuevo Testamento. Pero hay algunas descripciones de Jesús que son específicas de cómo era Jesús y que nos tiene que decir cómo tenemos que alcanzar a ser nosotros. Es nuestro desafío. No podemos ser simplemente personas que mantienen un statu quo como si el osciloscopio no se moviera, fuera una raya continua, donde ahí estamos, navegamos por la vida sin nada que nos acerque al Señor. Por eso es tan interesante, yo puse aquí las bienaventuranzas, Mateo 5. Todo lo que hablan las bienaventuranzas son una descripción de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos. Todas las bienaventuranzas son las características del carácter de Jesús. Hay otras también. Cuando Pablo habla de cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, es paciente, todo lo tolera, todo lo soporta. ¿Qué está haciendo? Está describiendo a Jesús. Ese es el carácter de Jesús. Es una explicación técnica, como si un psicólogo le haría un test, a ver cómo es, y ahí muestra cómo es Jesús. Dice también en 2 Corintios 8:9, recuerden que Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para enriquecerlos a ustedes. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo era el carácter de Jesús? Es una descripción específica del carácter de Jesús. Cuando Pablo habla en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu, ¿qué dice? El amor es paciente, es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, no es envidioso, no tiene rencor. ¿De qué está haciendo? Está describiendo el carácter de Jesús. Es muy específico. Todo el Nuevo Testamento habla de cómo era Jesús, su devoción por Dios, su amor por la gente. Pero hay algunas descripciones específicas del carácter de Jesús. Filipenses 2, 5 al 8, todos lo conocemos, ese texto. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino, dice, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. ¿Qué está diciendo ahí? El carácter de Jesús. Es una descripción de cómo era Jesús como hombre, su carácter. Si ustedes leen en 2 Pedro, texto muy conocido, capítulo 1, que dice, esfuércense por añadir a la fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia
habla toda una serie de requisitos que tenemos que ir sumando. ¿Y qué es eso? Es una descripción del carácter de Jesús. Por eso es tan interesante que todas estas descripciones a las que apunta el Nuevo Testamento, hay dos cosas que son principales en la vida de Jesús: su devoción por Dios y su carácter. Son dos elementos que las Escrituras resaltan. Ustedes vieron que Jesús siempre tomaba un tiempito aparte. ¿Para qué? Para llenarse del Padre. ¿Cómo lo llamaba a Dios? Papito, Abba, Padre, papito. Y siempre él, cuando estaba en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta cosa, pero no sea mi voluntad, sea la tuya. Una devoción tremenda por el Señor. Yo no hablo nada que no haya primero oído hablar al Padre. Aleluya. Otra: Señor, vine aquí para hacer tu voluntad. Una devoción permanente por el Señor. Y por otro lado también un carácter que verdaderamente reflejaba lo que Dios espera de todos nosotros. Usted dirá: hermano, es una vara muy alta. Sí, es una vara alta, pero también fue grande lo que Dios hizo para que alcancemos esa vara alta. No es para algunos, para todos. Ustedes saben, pero algunos nacen en cuna de oro y entonces les es más fácil. Es cierto. Otros nacen en una situación muy triste o muy difícil, pero el Espíritu Santo transforma todo lo que es necesario transformar. Pero necesita de nuestra colaboración. Vamos a ver algo para eso. Podemos, habiendo visto esto, ampliar la respuesta a la pregunta: ¿qué es ser imagen y semejanza de Dios? Y la ampliación es parecerse a Jesús, y agregamos: en devoción a Dios y a su carácter. Si queremos saber qué es ser semejantes a Dios, es mirar cómo era Jesús, mirar su devoción a Dios, mirar su carácter, y eso es ser imagen y semejanza. Hay alguna imagen y semejanza que existen por el nacimiento. Vivir, pensar, ver, oír, decidir, tener conciencia, todos la tenemos, todos nacemos con eso, todos tenemos esa imagen y semejanza que ningún animal en la tierra tiene. Pero hay elementos que tienen que ser madurados, transformados, recepcionados, practicados, para que puedan hacerse uno en nosotros y ya sea natural ser como Jesús. Creo que el propósito de Dios al crearnos fue precisamente esto: que tengamos el carácter de Dios y la devoción a Dios como tenía Jesús. Fue el plan original del Señor. Pablo, en Romanos 8:29, versión Palabra de Dios para Todos, lo dice así: Dios los conocía, nosotros nos conocía, antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. ¿Quién decidió cómo tenemos que ser? El Señor. ¿Y cómo decidió que debíamos ser? Como Jesús. Que Él fuera el mayor de los muchos hermanos que Dios quería que fueran como Jesús. ¿Por qué menciono todo esto con este énfasis? Primero, porque tenemos que tener conciencia que tenemos un hermano mayor maravilloso. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad de ser como ese hermano mayor. A veces pensamos que todo tiene que venir de arriba, como por arte de magia, que nos cae encima y de golpe tenemos buen carácter. De golpe tenemos devoción.
Y yo lamento decir que no es así. ¿Se acuerdan cuando leíamos de Superman? ¿Se acuerdan, no? Clark Kent era un periodista que pasaba desapercibido, pero en algún momento que tenía que hablar, se sacaba la camisa, todo, parecía Superman, y iba volando a resolver los problemas. ¿Cómo me gustaría que sea así el cambio de carácter? Me encantaría que uno apriete un botón o haga un día de ayuno y de golpe, es bueno, es paciente, tiene dominio propio, ama al perdido, tiene devoción por Dios. ¡Uy, qué lindo sería así! Pero no es así. No se llega a ser semejante a Jesús por un milagro instantáneo, sino por un proceso de transformación. Y saben, el Señor, con su amor, su poder y su gracia, hace la parte que le toca a Él. Y nosotros debemos hacer la que nos toca a nosotros. No hay ningún esfuerzo, ni ningún mérito humano con que se pueda obtener nuestra salvación. Es pura gracia de Dios. Somos salvos por gracia, somos salvos porque Dios así lo permite. Pero, y acá quiero desafiarnos, requiere nuestro esfuerzo, nuestra obediencia y nuestra colaboración crecer a la semejanza de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque fuimos creados libres para elegir. No somos autómatas a quien Dios toca con el dedito y nos transforma. Necesita de nuestra obediencia, necesita de nuestra colaboración, necesita de nuestra conciencia para diferenciar el bien del mal y elegir el bien por propia decisión. Yo no sé cuánto de esto coincide con lo que todos creemos. Yo oro permanentemente que Dios me cambie, me transforma. Yo lo debo cansar, Dios. Me siento con tantos defectos y tantas cosas que necesito cambiar que a veces lo debo aturdir a Dios. Pero cada vez soy más consciente de que tengo responsabilidad también. Que por supuesto, como dice la Escritura, Dios obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios pone, ilumina, habla de alguna manera, pero hay una parte que nos toca hacer a nosotros para que haya un cambio real. Y saben, es interesante porque el mismo Jesús enseñó esto. En Lucas 13:24 dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Yo quisiera que el Señor me empuje para entrar por la puerta estrecha. Que cuando veo dos y yo me voy para la grande, me agarre así, pum, me meta dentro de la estrecha. Pero no, dice, ustedes tienen que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Pablo también apeló a nuestro esfuerzo en ser como Jesús en Romanos 14:19. Dice, por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Quién se tiene que esforzar? Nosotros. Pedro también nos llama a esforzarnos. Fíjense, para incorporar las cualidades de carácter. Es un texto bastante interesante. Segunda Pedro 1:5-8 que mencioné antes como características de Jesús. Dice, esfuércense, dice Pedro, por añadir a su fe virtud. A su virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Quién tiene que esforzarse? Nosotros. Muy clarito. Y dice después, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos.
poquito fuerte, don Pedro, ¿no? Está diciendo que hay que poner parte nuestra. Dios va a hacer la de él, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. También dice Pedro un poco más adelante, 3:14, queridos hermanos, mientras esperan que estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Esto apela a nuestra responsabilidad. Hay una estrecha colaboración entre la obra del Espíritu en nuestra mente, cuerpo y alma, y nuestra disposición, obediencia y puesta en práctica de la voluntad del Señor. Esa es una unión. Dios pone todo lo que tiene para que marchemos bien, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte para marchar bien. ¿Quién señala cuál es la puerta estrecha? Jesús. ¿Quién debe ir a pasar por la puerta estrecha? Nosotros. ¿Quién debe esforzarse en añadir a la constancia devoción a Dios? Nosotros. ¿Quién debe esforzarse por vivir sin mancha? Nosotros. Sabemos que no podemos lograr cambios solo por proponérnoslos y que es el Espíritu Santo el que debe obrar en nosotros. Y Pablo lo dice de una manera maravillosa en Colosenses 1:27. Dice, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Como diciendo, cuando Cristo vive en sus corazones, todo lo demás es posible. Pero yo tengo que poner la parte que me toca a mí. No es mágica, no es de una manera como por milagro, aunque muchas cosas Dios cambia por milagro en nosotros instantáneamente. He visto gente que dejó de fumar desde el momento que tomó una decisión ante Dios. Y he visto gente que dejó de fumar después de todo un proceso de estar orando al Señor hasta vencer su vicio. No sé cuál Dios efectúa en cada uno, pero sí sé que Dios pone su parte cuando nosotros ponemos la nuestra. Voy yendo hacia el final. Me llama la atención lo que le pasó a Moisés cuando huyeron de Egipto. ¿Ustedes recuerdan? Después que salieron, estaban frente al Mar Rojo, que era una barrera, y atrás tenían el ejército egipcio que quería matarlos. Y uno dice, hay que ponerse a orar. Dice así, el texto, Éxodo 14, 15 y 16. Le dice el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo por qué clamo? ¿Qué te parece? ¿Cómo por qué clamo? Es como si el Señor decía, ¿por qué clamas a mí? Y le dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas la crucen en terreno seco. Fácil. ¿No era momento de orar? ¿Qué era momento de qué? De obedecer, de tener fe, de hacer lo que Dios quería. Si se hubieran pasado orando, no tendríamos pueblo de Israel. No quedaba ni uno. Pero Dios le dijo, ¿por qué? Clamas a mí, como diciendo, ya lo hiciste, ahora es tu parte, ahora es lo que vos tenés que hacer. Menos mal que Josué, que era su asistente, debe haber tomado nota. Porque cuando muere Moisés y Josué tiene que tomar Jericó y tienen que cruzar el Jordán, le pasa algo muy, pero muy similar. Dice Josué 3, 15, 16. Las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. O sea, no se veía dónde estaba la orilla ni dónde estaba la profundidad. Era todo agua, como cuando se inunda el Doral y uno va con el auto y algunos tienen tupé de ser felices para levantar ola y hacen bolsa el auto. Porque no saben lo que hay por ahí adentro. Así le pasaba a Josué con el Jordán, no veía nada, todo agua. Le dice, a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a cada lado. Ya habían orado, ya habían hecho todo lo que tenían que hacer. Ahora tenían ellos que con fe avanzar.
Y me imagino que los sacerdotes que iban adelante decían, ¿por qué me toca justo a mí el primer lugar? Siempre estarían pensando dónde se iban a ahogar. Y cuando tocan el agua, se abre. Y así pasa con la fe y la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia desata el poder de Dios. La obediencia hace que nuestra vida cambie, aun cuando no veamos claro lo que está por delante. Moisés y Josué aprendieron que la obediencia libera el poder de Dios. Y todo cambio en nuestra vida debe comenzar presentándoselo al Señor, sin duda. Primero eso, pero después debe seguir con una acción con fe de nuestra parte. Hay un combo, hay algo que Dios requiere de nosotros. No somos títeres, no somos marionetas, somos personas con decisión propia y debemos decidir si vamos por la puerta ancha o vamos por la puerta angosta. Pero cuando decidimos bien ir por la puerta angosta, Dios mueve su mano y transforma nuestro carácter a la medida del Señor. Yo debo ser sincero, oro continuamente al Señor para que por su gracia, su poder, pueda llevar una vida santa. Pero soy yo el que no debe mirar películas inmorales, el que no debe leer textos lujuriosos y el que no debe ser mal hablado. Yo oro al Señor para que me santifique, me dé fuerza, me ilumine, pero la decisión frente al hecho es mía. Y soy yo el que debe saber si puedo avanzar o debo retirarme. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación del carácter. Reflexión final. El Señor tiene el propósito irrenunciable de que todos sus hijos reflejemos el carácter de Jesús. Tengo una noticia que no nos gusta mucho. Nadie le puede torcer el brazo a Dios. Las decisiones del Señor son sí y amén, y Él no cambia sus propósitos. Pablo expresa esta convicción. Miren, en Efesios 4:13, palabra de Dios para todos. Dice, nuestra meta, ven, clarísimo, está diciendo, no hay otra, esta es la meta, es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esto dice Pablo. Otra versión dice que alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Ven? Está diciendo, muchachos, tenemos que llegar a ser tan maduros como era Jesús. Y la Reina Valera lo dice que debemos llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Aleluya! Es nuestra responsabilidad. El Señor va a hacer todo. Nuestra vida es un desafío, hermanos. Nuestros años aquí en la tierra son muy pocos, es un soplo. Son nada comparados con la eternidad. Pero es aquí donde debemos transformarnos para parecernos a Jesús. Así que concluyo proclamando con fe las palabras del Salmo 138, que lo vimos hace un tiempito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Si hay una súplica del salmista que la hago mía y la hacemos nuestra, no abandones la obra de tus manos. Y otra traducción agrega, no dejes incompleto lo que has emprendido. Amén. 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 Vamos a esa meta, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor.